Bienvenido a nuestro director de la Compañía Nacional de Teatro, el dramaturgo y director Jorge Naranjo. Nos va a hablar un poquito sobre el periodismo cultural y sobre todo la crítica, si hay o no ha existido durante épocas. Ahora nos va a hablar en estos primeros minutos sobre lo que se considera la cultura y el periodismo cultural, si había o no había antes de la edad de Cristo, o sea, cuando Eurípides, cuando todos estos personajes de la edad griega. ¿Qué nos puede comentar sobre esto, maestro? A ver, pues podríamos asociar cosas, sucesos, productos culturales de esa época, por ejemplo, griega, cuando existía una actividad teatral muy sólida y muy seria en Grecia. Hay pues eh, reseñas históricas del primer actor Tespis, luego de los clásicos como Esquilo, Sófocles, Eurípides, en el terreno de la dramaturgia clásica y también en la comedia con Aristófanes, como un gran autor. Es interesante leer Aristófanes porque todos sus enfoques para las comedias que él desarrolló coinciden con una posición que la manejó en la época moderna el señor alemán, eh, autor de obras muy famosas como La Madre, La Excepción y la Regla, y muchas más producidas por el gran autor alemán del Teatro de Berlín Ensemble, eh, famoso él por su trabajo ideológico a favor de los obreros, de los campesinos, de la gente del pueblo. Él, si uno lee a este señor hoy y lee a Aristófanes, va a encontrar que era tan ideológico el trabajo de Aristófanes como el teatro de nuestro amigo eh, alemán del Berlin Ensemble. Estos autores escribían sus obras pensando como una crítica al gobierno de esa época, o hacían una especie como entre comillas, periodistas culturales. A ver, el teatro de la época se basaba en sus momentos históricos y mitológicos. Por ejemplo, Esquilo aborda sus momentos históricos y mitológicos de una manera que podríamos decir ortodoxa. Luego viene Sófocles, que presenta sobre los mismos hechos históricos y míticos su ángulo, y entonces hay allí una variación en la mirada y en el análisis de esos hechos. Y posteriormente llega Eurípides, que afronta una especie de enfoque naturalista y más real, despojando todos esos
mitos tan fantásticos que planteaban los autores anteriores a él. Entonces, es muy importante cuando tú hablas de periodismo, que es un término moderno y que nace a partir del momento en que se descubre la imprenta, de Gutenberg descubre la imprenta o la inventa. Entonces es cuando nace el proceso periodístico, que es crear temas para que la gente lea y tienen contenidos de los distintos entornos e ideológicos que hay en las ciudades. Pero en la época griega, pues que es la anterior a Cristo, en fin, no hay ese concepto de periodismo. Pero podríamos asociar el trabajo de los dramaturgos teatrales, que a través de ese proceso dejaron toda una cantidad de información de cómo eran las formas de vida, las formas de relacionarse ellos con sus dioses, con sus pueblos, que es todo un hecho periodístico si lo analizamos ya desde el punto de vista de la información. A eso se le llama cultura. Y hay dos tendencias. La forma dramática, que es un producto serio, profundo, que se relaciona con los conceptos de los dioses y de los poderosos, y la forma comedia, que se relaciona con temas de la ciudadanía común y corriente. Entonces ya en la época de Aristófanes encontramos la familia que va en un barco, que ese barco naufraga y termina separando la familia, y entonces dos hermanas que van en esa familia, unas terminan siendo salvadas por unos personajes X y la otra termina siendo salvada por otros personajes, que finalmente no hay relación entre ellos a partir de ese salvamento. Después, cuando se va a producir el matrimonio de una de ellas, finalmente aparecen las investigaciones que hacen notar que esta niña que se iba a casar con este joven, resulta que son hermanos, porque ese niño iba en esa embarcación y fue salvado por X personas, y esta niña que iba en la misma embarcación fue salvada por otras personas que nunca más hubo relación ni encuentro, pero ahora al final de su adultez o en parte de su adultez, que deciden organizar sus vidas, terminan descubriendo que ellos son hermanos. Entonces eso es lo que pasa después a la novelística moderna, que está colmada de ese tipo de enredos, ¿sí? De la niña que se consigue un novio que maravilloso, y resulta que a la hora de la verdad ese novio es hermano de ella y por lo tanto no puede contraer matrimonio con ella, porque sería un matrimonio incestuoso, porque es que la vida los había separado en otro momento, en otra tragedia. Es decir, antes no se le llamaba, no, lógicamente por la época no se hablaba de periodismo, pero sí era mostrar la cultura que se vivía en ese tiempo. Sí, son anales históricos que pasaron a través de la cultura, de los libros que eran hechos a mano, manuscritos, y que fueron conservados hasta que finalmente fueron pasados a la imprenta. Si a esos hechos informativos, a través de la cultura, se le quiere llamar un periodismo cultural, pues bueno, yo no me opongo a ello, y me parece que no es un delito hacerlo, que me parece que está bien enfocarlo desde ese punto de vista.